Mis queridos hijos e hijas, hoy, jueves, de la 20ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Mateo. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra llamado. El evangelista San Mateo nos presenta el llamado que Jesús hace a la salvación. Se vale de la imagen del banquete nupcial. El traje que se requiere es la conversión. El reino de Dios es alegre y gozoso. Es semejante a un banquete de bodas, que en la tradición bíblica es la expresión más elevada de la fiesta. La invitación al banquete es del rey, que con motivo de la boda de su hijo quiere compartir la alegría del momento. Sin embargo, surgen imprevistos. Los invitados se niegan a participar en el banquete. Ante lo anterior, el rey manda a llamar a toda clase de personas, mostrando que la actitud de las esposas por parte de los invitados preferenciales no son obstáculo para que se efectúe el banquete. Dios llama a muchos, pero solo son pocos quienes responden a su llamada. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿qué realidades no me dejan escuchar el llamado de Dios? Vivimos en una sociedad donde la llamada de Dios a participar en su misma vida divina se ve opacada por la invitación que hace el mundo de llevar una vida marcada por realidades pasajeras como el poder, el prestigio y el reconocimiento. Escuchar la llamada de Dios no es una tarea fácil, pues muchas voces van a llamar a la persona a tener una vida fuera de Dios. ¿En cuántos estados la fe cristiana no goza de libertad para que el anuncio del Evangelio pueda llegar al corazón de las personas y así éstas puedan escuchar la llamada de Dios a la salvación?
Cuando una sociedad es absorbida por el consumismo, tarde o temprano la persona experimenta el vacío y la soledad. La opción cristiana, de forma constante, invita al creyente a que tenga oídos abiertos y agudos a la escucha de la palabra de Dios. Escuchar a Dios por medio de su Hijo permite poder avanzar hacia la meta anhelada, la salvación. Reflexionemos. ¿Qué realidades me impiden escuchar la llamada de Dios actualmente? ¿He correspondido al llamado de Dios cambiando de vida? ¿Evito la llamada de Dios fijándome en realidades que me distraen? Nuestra vida espiritual, cuando hace caso omiso a la llamada de Dios, se encierra en una cárcel de soledad y aislamiento, donde el maligno termina haciendo de las suyas, es decir, le hace a la persona perder el sentido de la vida. Aceptar la llamada de Dios por medio de la voz de su Hijo hace que nuestra existencia se abra de forma generosa y humilde a la esperanza. Nos expresa nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa le gusta escuchar la llamada de Dios a la conversión? ¿Mis padres oran de forma constante para escuchar a Dios? ¿Cuál de mis hijos se burla de Dios? ¿Cuál de mis hijos busca escuchar a Dios en la Santa Eucaristía? ¿Cuál de mis hermanos ha dejado de escuchar la llamada de Dios? ¿Qué familiar expresa que escuchar a Dios es pérdida de tiempo? ¿Qué familiar se esmera por escuchar la llamada de Dios? En mi sitio de trabajo, ¿qué me impide escuchar a Dios donde laboro? ¿Qué compañero no desea escuchar la llamada de Dios a la conversión? En una comunidad parroquial, ¿se me facilita escuchar a Dios en mi apostolado? ¿Qué realidad de pecado tiene mi grupo apostólico que impide escuchar la llamada de Dios? Mis queridos hijos e hijas, escuchar la llamada de Dios implica dos actitudes: humildad y disponibilidad. ¿Cuántas excusas sacamos para no entrar en la salvación? Excusas que terminan privándonos de la presencia de Dios. Nos vuelve a expresar nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Somos cristianos y una característica del cristianismo es no sacar excusas a la llamada de Dios. El verdadero creyente tendrá presente en sus labios lo que expresa el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Finalmente nos expresa el Papa Francisco. De ello se comprende que la santidad es una meta que no se puede alcanzar únicamente contando con nuestras propias fuerzas, sino que es el fruto de la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a ella. Por lo tanto, la santidad es regalo y llamada. Palabra del día, llamado. Pregunta: ¿qué realidades no me dejan escuchar
el llamado de Dios? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado en nuestras vidas. Señor, te pedimos que vuelvas a enviarnos tu Espíritu, que así como en la primera creación hizo pasar el mundo del caos al cosmos ordenado, pueda renovar todavía hoy la faz de nuestra tierra, marcada por la división, por la guerra y por la explotación. Tu Espíritu, que es como fuego que enciende y purifica, como agua que da vida y como el viento que sopla misteriosamente, obrando prodigios. Que tu Espíritu nos haga firmes y generosos para escuchar siempre tu llamada a la salvación. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y ten un corazón disponible a la llamada de Dios.